Perfecto. Ya, y luego, si tenemos tiempito, ya entraríamos a dengue. Y, bien, pueden empezar a debatir entonces. A ver, ¿qué tareas tenían? Doctor, buenos días. Soy Alex Ríos. Hola, Ríos, ¿cómo está? La anterior semana habíamos hablado parte de lo que sería la situación del Caletra como tratamiento para el COVID-19 y bueno, me encargó Perfecto. que hable con unos compañeros igual sobre esta temática en específico. Bueno, no sé si ya se unieron, pero voy a hablar con mis compañeros Marcela Ramírez y Dionel Cruz. Un segundito, dame un segundito. Alex, dame un segundito, voy a grabar, porque estas clases las estoy grabando. Sí, doctor. Ahora sí tienes la palabra, Alex. Entonces, a ver, convoca a tus compañeros y tú diriges y yo voy a, de rato en rato voy a intervenir cuando sea necesario. Entonces, tú te haces cargo del tiempo del debate, estimado Alex. Tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, empezando primero de que, bueno, estamos haciendo esto entre los tres compañeros que le mencioné, porque no sé si ya le mencioné en la anterior clase, igual estábamos haciendo como una revisión sistemática específicamente sobre Caletra en el tratamiento para el coronavirus. También lo estamos haciendo con otra compañera que, bueno, creo que está teniendo problemas de internet, que es Alejandra Lafuente. Y bueno, lo que queremos mostrarle a usted y a nuestros compañeros hasta ahora es como unos resultados en bruto de nuestra revisión sistemática que tal vez pueda hacer metaanálisis. Y bueno, vamos a dividirnos en tres partes. Primero va a empezar mi compañero Dionel. No sé si... ¿Tienen imágenes para compartir, Alex? No, doctor, no hemos podido preparar aún. A ver, voy a poner una imagen, tal vez les sirva. Entonces, primero compartiré la pantalla. A ver, un segundito, dame. ¿Ven la pantalla? Hola. Ya, a ver si les sirve, porque aquí está precisamente el lugar donde actúa el Caletra, ¿no es cierto? Aquí está lopinavir y ritonavir. Entonces puedes, si quieres, aprovechar con un punterito o a mí me dices que te siga o explicas. ¿Te ayuda en algo esta diapositiva, Alex? Sí, doctor. Bueno, mis compañeros creo que van a exponer más esta parte y yo un poco de los resultados que quisiera analizar. Muy bien. Adelante. Ya, buenos días, doctor. Habla Dionel Cruz. Me voy a encargar de exponer la primera parte de lo que son los antecedentes de por qué se está utilizando el Caletra como opción de tratamiento frente al COVID-19. Bueno, desde antes, decir que es una combinación farmacológica que se compone por lopinavir y ritonavir. Ambos actúan en combinación, se podría decir como una combinación sinérgica. Uno es potenciador del otro. Son fármacos antirretrovirales, o sea que han sido utilizados en el tratamiento, o son utilizados en el tratamiento del VIH, y ha sido aprobado por la FDA para este tratamiento. Entonces actúan a través de la inhibición de una proteasa, que sería ese su mecanismo de acción que va a ser explicado posteriormente. En el caso del VIH, por ejemplo, ayuda a eliminar la enfermedad y esto evita que disminuyan lo que son los síntomas y demás, pero no evita la enfermedad como tal, sino que evita que se prolongue o que la muerte sea instantánea. Entonces, en el caso de lo que es el COVID-19, se está dando como una especie de propuesta de como tratamiento, ya que en las enfermedades posteriores a este, que son similares como el SARS, CoV-1 y el MERS,
el MERS-CoV, de esos virus que pertenecen a la misma familia Coronaviridae. En esos casos se utilizó como tratamiento en pruebas in vitro, in vivo y también realizando lo que son ensayos clínicos. En resumen, tras haber visto nosotros muchas revisiones sistémicas, estos fármacos han sido demostrados que tienen efecto, sí, sobre los virus de la familia Coronaviridae, pero no todos son positivos. Algunos de los casos mencionaban que su efecto como monoterapia es muy inservible, pero sí son efectivos cuando se los combina a otros fármacos, como por ejemplo el interferón beta o también la ribavirina. Con terapias combinadas, en muchos ensayos clínicos se ha demostrado que tenía mejor efecto, ya que disminuía la estancia hospitalaria, disminuía la carga viral con el tiempo y eso evitaba de que se produzca la respuesta inflamatoria, con buenos porcentajes y con malos cuando se realizaba como terapia. En cuanto a lo que es los antecedentes, ese sería un resumen completo. ¿Qué dicen, compañeros? Tiene la palabra. Doctor, ¿será que podría proseguir para que al final nos realicen todas las preguntas, por favor? Perfecto. Adelante, amorosa. Nombre. Marcela Ramírez. Sí. Ya. Adelante, Marcela. Bueno, doctor, yo les quería hablar un poquito sobre su mecanismo de acción y sus efectos adversos. Como el mecanismo de acción ya lo habíamos estudiado, entonces voy a ser un poco breve en ello. El lopinavir y ritonavir, que son los componentes del caletra, lo que van a hacer es tener, en resumidas cuentas, una inhibición de las proteasas. El ritonavir específicamente lo que va a hacer es inhibir el citocromo P30, entonces eso va a incrementar la concentración sérica del lopinavir. Y el lopinavir en lo que va a actuar, como vemos en la imagen que usted nos está presentando, no es en la prevención, por así decirlo, de la entrada del virus a la célula, sino así va a hacer de que se impida la replicación viral del mismo, lo cual va a impedir la réplica del ARN. Y para ello, doctor, se va a inhibir la proteasa CL30-PRO. Este mecanismo, podría decirse, se ha visto estudiado tanto en el MERS y que tiene efectos en el SARS-CoV-2. Bueno, pasando a los efectos adversos, podemos recalcar en este medicamento que en cuanto a la lactancia, no va a traer mayores complicaciones. Más al contrario, este fármaco se va a recomendar, por así decirlo, en aquellas mujeres, pero no va a ser de elección, obviamente. En casos de embarazadas se va a recomendar para mantener una carga viral baja. Si bien no va a ser muy indicado en el embarazo por ciertos efectos adversos que va a tener como diarreas, náuseas, tal vez posibilidades de un parto prematuro, pero lo que se hace es medir el riesgo-beneficio que va a tener para el embarazo. Aparte de que también el lopinavir no se presenta en concentraciones altas que serían riesgosas para el bebé. Por lo tanto, también es un fármaco que va a ser muy beneficioso para la lactancia materna en aquellas mujeres que están con la infección y que tienen que dar de amamantar. Por otra parte, también durante el embarazo, va a ser otro beneficio que este inhibidor de proteasa va a permitir que la carga viral se mantenga en niveles indetectables en la mamá, tanto que va a prevenir la transmisión del virus al bebé. Hasta el momento esos son los datos que se tiene en cuanto a la lactancia, a mujeres embarazadas y a prevenir la transmisión. Y doctor, tenía unas tablitas que mostrarle con unos dibujos, no sé si puedo compartir. O bueno, si no, continúo así. Bueno, dentro de los efectos adversos que quería recalcar es que existen estudios donde se dice que hay una mayor tasa de mortalidad en pacientes con comorbilidades. Entre los que más destacan están las enfermedades cardiovasculares.
estas, ¿por qué son relevantes? Porque van a presentar un mayor porcentaje de mortalidad a comparación de otras. Esta va a presentar un 7.3%, que es bastante alta a comparación con aquellos que tienen diabetes, incluso con aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, aquí va la importancia de este fármaco, porque también, haciendo una comparación con otros fármacos, este va a presentar menor efectos adversos en cuanto a la parte cardíaca. ¿Y cómo va a influir esto para considerarlo como un fármaco alternativo? Haciendo una explicación rápida de la fisiopatología, sabemos que hay una respuesta inflamatoria, lo que va a provocar una gran tormenta de citoquinas y va a llevar a una insuficiencia multiorgánica. Entonces, la forma en la que sucede esto es que la infección a las células endoteliales se va a presentar también acompañada de que va a ir produciendo una disfunción microvascular y también macrovascular a nivel de los vasos. Toda esta sobreactividad inmune lo que va a provocar es una desestabilización también de las placas ateroscleróticas, y todo aquello puede estar resultando en síndromes coronarios agudos, lo que al mismo tiempo va a aumentar aún más la respuesta inflamatoria y aún más se va a incrementar esa tormenta de citoquinas. ¿Por qué? Porque al haber esa respuesta, esa disfunción tanto a nivel vascular como a nivel cardíaco, aumenta esa respuesta de citoquinas y va a ser muy contraproducente para empeorar la situación en el tracto respiratorio. Entonces se va a ver una nueva hiperactivación de las células inmunes. Como ya habíamos hablado, se van a activar citoquinas 6, 7, 22, entre ellas, ¿no? ¿Y esto en qué va a resultar? Las células T van a ser activadas junto con los macrófagos otra vez y se van a infiltrar aún más en el miocardio, que ya va a estar previamente infectado. Entonces, esto lo que nos va a provocar es una miocarditis fulminante, y el daño cardíaco en este caso ya va a ser mayormente severo, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de todos los fármacos, se ha visto de que la hidroxicloroquina presentaba unas mayores consecuencias y efectos adversos a nivel cardíaco. Esto estaba incluido en la supresión de la función miocárdica y también del bloqueo miocárdico. Es por eso que la hidroxicloroquina está como número 1 en los fármacos que van a producir efectos adversos en esta infección de COVID-19. Pero, entre otros fármacos, hablando ya de ritonavir y lopinavir, se sabe que si bien tiene efectos adversos en lo que es enfermedades cardiovasculares, pero son más leves, por así decirlo. Tendrá una prolongación del QT, pero no pasa más allá de esos efectos adversos. Entonces, pero si bien tenemos que medir lo que es riesgo-beneficio, la hidroxicloroquina solo ha sido comprobada su eficacia in vitro. Entonces, aún se siguen desarrollando los ensayos clínicos para ver realmente cuál sería el beneficio que sacaríamos de usar este medicamento comparando con los efectos adversos que tiene. Mientras que el ritonavir y lopinavir han tenido, si bien tienen efectos adversos menores, pero también han tenido mejores respuestas en cuanto al tratamiento. Otro fármaco que se está utilizando, hablando de efectos adversos en enfermedades cardiovasculares, se lo considera también, haciendo una comparación, al tocilizumab, porque a pesar de de influir en el metabolismo de los lípidos, también presenta una seguridad en cuanto a las complicaciones cardiovasculares. Doctor, eso era en cuanto quería explicar sobre el porqué de la relevancia de los efectos adversos y cuál va a ser la relevancia que va a tener ritonavir y lopinavir en el tratamiento de COVID-19. Y le cedo la palabra a Alex para que continúe con la explicación. Gracias. Antes de que intervenga Alex, no quiero dejar pasar. Tú has explicado muy bien, pero en síntesis, hay una vasculitis, ¿no es cierto?, que sería la madre del cordero, o sea, una vasculitis que obviamente derivaría en alteraciones de la microcirculación
Y eso sumado, digamos, a una etapa tardía de la inflamación, que tú muy bien lo señalas, Marcela, el juzgar a los fármacos que tienen efectos adversos severos, algunos que no los tienen, etcétera, estamos, a ver, como buscando a nuestra pareja o a un amigo en una multitudinaria fiesta de miles de personas, vestidos de la misma estatura, etcétera, con una ropa que común igual, entonces no lo podríamos tipificar. ¿Qué significa esto? La acción antiviral, digamos, empleada en un paciente, a la vez que está recibiendo múltiples fármacos, entonces no podíamos decir ya si las muertes súbitas obedecieron al efecto adverso, si bien ya se lo ha identificado, ¿no es cierto?, la elongación del chute, etc. No se sabe si efectivamente ha sido la hidroxicloroquina o una fase ya avanzada, eso no lo sabremos jamás. Microscópicamente solo el anatomopatólogo lo puede juzgar, pero ya post-mortem. Entonces quiero decir que tal vez ya habían efectos anatomopatológicos en este paciente que han sido la causa, como tú bien lo señalas, ¿no es verdad? Pudieron haber ya causado estas muertes repentinas, acero isquémico, un problema en las coronarias, infarto, etc. Eso nunca lo sabremos. Entonces ahí estoy de acuerdo contigo en que hay que medir, hay que valorar enormemente el costo-beneficio. Eso nomás quería acotar. Adelante, Alex. Doctor, Gracias, doctor. disculpe que lo corte, Sí, pero hay una compañera que está en espera desde que inició la clase. Por favor, ¿podría aceptarle? ¿Qué hora es, pues? ¿Qué hora tiene? Ya, un segundito, a ver. Voy a dejar de Gracias. compartir, pero la pantalla. Un ratito voy a desactivar. ¿Se ve igual la pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Ya. A ver, ¿cómo hago para compartir, para permitir el ingreso? Ahí está. ¿Quién ha entrado? Paola Mayorga. ¿Qué dice esa Paola Mayorga? Ya. ¿Sigue viéndose la pantalla o no? Sí, doctor. Ya. Adelante entonces, gran Alex. Muchas gracias, doctor. Bueno, lo que mencionaron mis compañeros antes que yo, bueno, es como la introducción de por qué empezamos a estudiar este fármaco en específico para el tratamiento del coronavirus. Otros aspectos que también influyeron fue el hecho de que, bueno, al principio no sabíamos, o sea, hay una gran variedad de fármacos que están siendo candidatos para tratamiento y no teníamos ni idea de con cuál empezar. Estábamos tentados a empezar con ivermectina porque justo en esa época empezaron a hablar en las noticias, en todas partes estaban esperanzados, pero solo había un estudio. Y cuando empezamos a ver, solo existía ese estudio en todo el mundo y otros estudios futuros estaban programados para terminarse en octubre, en noviembre. Entonces decidimos ver qué fármacos estaban siendo más estudiados actualmente y el por qué. Y bueno, también en la anterior clase le mencioné que encontrábamos estudios en los que usaban esas técnicas estadísticas ya más avanzadas, usando grandes cantidades de datos para mezclar y encontrar patrones de la fisiopatología del COVID-19, de los fármacos que conocemos su mecanismo de acción y del ADN humano. Y en esas listas de fármacos que eran candidatos para ser estudiados, en casi todos los estudios de ese tipo de cualquier universidad, el ritonavir era uno de los principales, si es que no el primero en esas listas. El lopinavir no tanto, pero el ritonavir sí. Y bueno, entonces decidimos adentrarnos más en el estudio de este fármaco, ritonavir sobre todo, no tanto caletra, porque hemos encontrado igual estudios que combinan ritonavir con favipiravir, con abibavir, pero sobre todo con lopinavir. Y bueno, más o menos de manera rápida de cómo fue nuestra metodología, podría decir de que nos dividimos para buscar en bases de datos. Las principales fueron PubMed, Embase, después fue Lilacs, Latindex, Epistemónicos y la base de datos de Cochrane.
Entonces, fue pesado, o sea, eso estoy hablando de hace un mes, un poco más, de empezar la búsqueda y empezar a hacer el triaje. Y bueno, después de descartar demasiados estudios, al final hemos encontrado que hay 11 estudios en todo el mundo que están bien hechos para ver si conviene usar el ritonavir o y lopinavir en el tratamiento de COVID-19. Son muy interesantes estos estudios porque también, o sea, ya de adelantado les podría decir de que las evidencias muestran de que no vale la pena usar el Kaletra para el tratamiento de COVID-19. No hay un beneficio significativo en su uso, pero adentrándonos más en el análisis, podemos encontrar de que, digamos, de los primeros estudios que salieron, que son en China, en Wuhan específicamente, los estudios que hicieron y que decían de que no se sabía exactamente si valía la pena el uso del ritonavir y lopinavir para el COVID-19, o sea, te muestra el artículo en la crisis que estaban pasando, porque normalmente los estudios de los chinos son muy minuciosos y se cuidan mucho en ese aspecto. Pero en estos estudios del ritonavir, o sea, ellos admitían todas sus fallas y decían, hubiéramos querido hacer un placebo, hubiéramos querido tener una muestra más organizada. Varios pacientes que elegíamos para recibir el tratamiento morían antes de que empezáramos el estudio. O sea, era muy caótico esos estudios. Entonces admitían de que no era, o sea, no podían hacer estudios aleatorizados como sería ideal y solo podían hacer estudios retrospectivos, que si bien sirven para sacar algunas conclusiones, el nivel de evidencia que sacan esos estudios no son tan buenos. Ya después, estudios que encontrábamos de Lombardia eran los más positivos que encontrábamos, en los que, bueno, también por la situación de caos, no podían llegar a ser estudios aleatorizados, pero no era tan grave como en Wuhan. Y esos estudios, sobre todo uno que tenía una muestra de casi 100 personas, era positivo sobre la aplicación de ritonavir frente al uso estándar. El uso estándar, bueno, varía según cada estudio. En este estudio, digamos, el tratamiento estándar solo consistía en oxigenoterapia, en ventilación mecánica o ECMO, en antiinflamatorios y ya. Solo eso, y ese era el grupo control. Y la intervención, el ritonavir, tenía mejor respuesta, disminuyendo su fiebre en la mitad de tiempo que los que no tenían. Entonces, esos son de los más positivos, pero era 1 o 2 estudios de los 11 que les estoy mencionando que encontramos. El resto, o sea, poco a poco vimos de que la metodología iba siendo más perfecta, por así decirlo, y ya empezaban a salir los estudios clínicos aleatorizados, incluso del propio Wuhan, que salió ya este estudio a mediados de marzo, que es el principal que se está manejando, que usa una muestra de casi 200 personas, en el que ahí sí hacen la comparación exacta con todo lo que corresponde para un estudio clínico aleatorizado, y sus conclusiones son muy claras en el hecho de que no es muy claro los beneficios reales del ritonavir y el lopinavir, y es más preocupante los efectos adversos, que incluso llegaron a ver de que los pacientes que recibieron ritonavir y lopinavir tuvieron una peor predisposición a desarrollar síndrome de distrés respiratorio. Ese es el principal que se maneja y fue publicado en el New England Journal of Medicine. Y bueno, casi todos se refieren a ese como el principal, pero es que existen más estudios. Entonces, referente al resto de los estudios, dicen ya lo mismo que este que les menciono del último que les mencioné. Pero algo que destacar en esto, o sea, no solo bastaría con descartar totalmente ya el ritonavir y el lopinavir en esto como posible tratamiento, sino de que hasta ahora, en nuestros resultados, por así decir, en bruto, estamos viendo un patrón interesante, porque los estudios que usan como monoterapia el Kaletra sí demuestran inferioridad en su funcionalidad como tratamiento.
pero en los estudios donde se hace múltiples usos de varios fármacos, son varios en realidad, ahí sí muestran muy buenos efectos comparados con sus grupos controles o con el ritonavir y lopinavir por sí solos. Estas combinaciones varían de acuerdo a cada estudio, la verdad. He visto sobre todo que se combina con tocilizumab, con favipiravir, avipavir, con interferón 1 beta, pero, o sea, en los pacientes que se usan generalmente de 2 a 3 o 4 fármacos para el tratamiento, generalmente incluso llegan a tener igual cantidad de efectos adversos que solo el Kaletra por sí solo, pero su mejora clínica es más significativa. Pero, como les digo, o sea, es muy variado. En cada estudio que pasa esa combinación múltiple de fármacos, usan diferentes fármacos. Y bueno, hasta ahora, esa es la información que estaríamos sacando. Las conclusiones principales que estamos viendo es de que ya no vale tanto la pena enfocarse en una monoterapia con el Kaletra, como lo está haciendo, por ejemplo, la OMS con su estudio de Solidarity, que está invirtiendo muchos recursos humanos y económicos en el estudio del Kaletra, cuando ya la evidencia está mostrando una fuerte tendencia a que no lo vale. Igual está pasando con la hidroxicloroquina, por ejemplo, pero es algo que hay que analizar y que tal vez valdría más la pena enfocar nuestros esfuerzos ya en otros fármacos o en otras combinaciones. Y bueno, eso sería más o menos lo que quiero compartir con usted y con mis compañeros. Y bueno, como le digo, son resultados en bruto. Aún nos faltan revisar unos 2 estudios más para ver si clasifican para entrar en nuestra revisión sistemática y ya empezar a organizarlo todo para publicarlo, si es que se puede. Bien, Alex, muy bien. Yo no sé si en su metaanálisis han hallado ustedes otra combinación que no sea precisamente Kaletra. Vamos, por ejemplo, un targa de 3 antirretrovirales, como es, por ejemplo, el TEL. ¿No han encontrado? O sea, lamivudina, tenofovir y efavirenz. Porque el Kaletra es lamivudina más ritonavir, ¿no es cierto? Esto en los estudios, o sea, lo definen a Kaletra, no sé si hay una confusión de términos, pero es lopinavir más ritonavir. Claro, lopinavir más ritonavir es el Kaletra. Sí, doctor, también es otro nombre que se le asigna al medicamento. Ya. El Kaletra es ya una combinación de 2 antirretrovirales, como verán, entonces no es tanto como una monoterapia. La monoterapia sería si tomamos en cuenta solamente un principio activo. Ejemplo, la lamivudina o ritonavir separadamente. El ritonavir es un inhibidor de la proteasa y la lamivudina es, en el SIDA, por lo menos que ha aparecido, es un inhibidor de la enzima transcriptasa reversa semejante a nucleótido. Bueno, mezclando o, claro, conjuncionando ambos en un solo fármaco, han obtenido el Kaletra, pero el Kaletra es la composición de 2 antirretrovirales. Entonces, a partir de monoterapias que tuvieron diferentes efectos adversos, y no solo efectos adversos, los mismos efectos adversos, sino la efectividad y la eficacia en el tratamiento no tenían niveles, o sea, carecían de una adecuada adherencia por su efecto antiviral. Y luego emerge entonces el principio del targa, y el Kaletra, querido Alex, es un targa. ¿Qué es un targa? Es un tratamiento antirretroviral de gran actividad. Pero más tarde ya ha entrado, sobre todo los españoles, que se han dedicado bastante en el control y tratamiento del VIH-Sida. Entonces nos dieron la grata noticia de que lograron una combinación que es el targa de gran actividad por 3 antirretrovirales y proponen y casi descubren un algoritmo o algo así, un método cómo obtener un buen targa. Entonces ellos dicen, obtenemos un buen tratamiento antirretroviral, o sea, una gran actividad si combinamos, dicen, 2 del primer grupo de antirretrovirales, que es los fármacos inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleócidos, o sea, semejantes a los nucleócidos, y otro grupo, segundo grupo de gran cantidad de antirretrovirales, que son los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos.
Y finalmente hay un grupo que sería los inhibidores de la proteasa, y luego sí de los correceptores y de la fusión al que ya hizo mención Marcela. Ahora, en el grupo de los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, aparece uno poderosísimo que es el efavirenz. El efavirenz por sí solo era muy bueno, muy efectivo y de gran trascendencia antiviral. Y luego más tarde nos da la noticia de que del TEL habían logrado introducir a la lamivudina, al tenofovir, el efavirenz, y hasta ahora es uno de los principios activos para tratar, o un targa, mejor dicho, para tratar VIH-Sida, el mejor. Entonces se obtiene cargas virales, se logra disminuir cargas virales y luego el incremento de la célula CD4. Les estoy hablando de enfermos con SIDA terminal que tenían 12 de células CD4, 8 de células CD4, 2 células de CD4 o 0. Entonces, prácticamente el TEL que están viendo ustedes ahí en la diapositiva, ¿no es cierto?, significa tenofovir, efavirenz y lamivudina. Entonces, no sé si han encontrado parece que no, curiosamente no han probado, parece, el efecto a tal extremo que yo estoy proponiendo a la universidad. Recordarán que a su presidencia yo les planteé, uno de los brazos de estudio era este antirretroviral, pero curiosamente yo he observado que España, por ejemplo, que son autoridades en España para la propuesta en los targa, hayan mencionado únicamente al caleta. Ese sería un comentario adicional que hago a ustedes a la preocupación que tuvieron. Tienen la palabra. Doctor, al inicio mi compañero Alex mencionó que se hizo, por así decirlo, una revisión rápida de los efectos, qué tan prometedores serían los efectos de los fármacos. Y como decía, esa combinación lopinavir-ritonavir estaba encabezando esa lista. Claro. Y por ello es que la mayoría de los estudios que encontramos eran combinados con otros fármacos, entre los principales que demostraron efectos muy beneficiosos en terapia combinada estaría el favipiravir, el Arbidol y el Novaferón. Entonces yo creo que al haber ya evidencia científica de que estos fármacos tienen efectos beneficiosos y muy prometedores para disminuir la carga viral, seguramente ya se están haciendo estudios, haciendo una combinación para buscar un targa, como usted lo mencionaba, ¿no? Ahora que ya se han estudiado, haciendo estudios solos, en combinación, posiblemente ya estén en camino esos estudios, solo que todavía no han salido. Miren, queridos alumnos, la importancia que tiene la autonomía y el método independiente. ¿Por qué tenemos que esperar, con el mayor respeto, no lo digo, no estoy denostando, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar a los gringos? Ustedes tienen la capacidad, por ejemplo, de hacer metaanálisis, que es muy bueno. En algún momento tenemos que atrevernos a emprender estudios. Seguramente que este virus por mucho tiempo no nos ha de dejar. Y vale la pena ahora. Por ejemplo, creo que preguntaron, ¿no es cierto? Está en el ojo de la tormenta, ¿qué cosa? El dióxido de cloro. Está en cuestionamiento, como bien decía, no en cuestionamiento, sino está en el firmamento del interés, en el horizonte del interés médico y de salud, la ivermectina, por ejemplo, o la nitazoxanida, o el mesilato de canostat, o nafamostat, etc. El tocilizumab, que ya sabemos los estudios que no le dan mucha ventaja, ¿verdad? Y también aquí estamos aprendiendo, no tenemos que ser esnovistas. Tenemos que valorar también el arsenal terapéutico con el que ya contamos. Está bien que nos preocupemos de la acción antirretroviral, pero cuando ya hablamos de la etapa 2B, por ejemplo, y en adelante, ya pierde interés, como que ya es muy tarde el aplicar antivirales. ¿Por qué? Porque nuestros propios anticuerpos o los propios anticuerpos de cada organismo, a partir del quinto, sexto, séptimo día ya se están encargando y la carga viral disminuye, a tal extremo que se dice que la positividad encontrada en los pacientes el día 12, 15 o 17 ya tiene
efecto dudoso, no se sabe si serán infecciosos o solo son restos, ¿sí? O sea, es todo un mundo de descubrimientos y especulativos. Lo cierto es, conclusión, jóvenes, independientemente de que tengan ustedes una especialidad y el ejercicio médico, sean investigadores, tienen pasta. Este grupo, por ejemplo, me gusta. ¿Por qué? Porque tienen habilidades investigadores. Eso no quiere decir que si les gusta ejercer la medicina, no lo hagan, pero van a ser médicos investigadores. Y finalmente también, si se convierten en investigadores, van a ser científicos, van a descubrir nuevo conocimiento. Conclusión, tenemos que empezar a investigar, así sea a un nivel de curiosidad científica. Y luego ya veremos, ¿no es verdad?, que podemos descubrir un nuevo conocimiento. Atrévanse, jóvenes. Los fármacos están ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar, hacer ensayos. El Caletra, el TEL y muchos otros antirretrovirales ya son más cerca de 30 años que ya se están utilizando. Entonces, acá no necesitamos siquiera un permiso para utilizar. Tal vez solamente un permiso para investigar, y una vez que nos autoricen, podemos atrevernos a más. Ese sería mi comentario que me motivan, jóvenes, con lo poco que han expuesto de momento, pero continúen con su palabra. Doctor, disculpe que lo corte. ¿Será que me puedo retirar? Tengo prácticas. ¿Qué hora tiene? Doctor, ya se me muchos ya tienen práctica. Allá. Entonces, ¿qué más tiene Alex para decir? Y nos despediríamos. Yo los felicito, pues voy a reconocerles un puntaje por su participación. Y tienen la palabra, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí tiene mucha razón en que tenemos que fijarnos también en las capacidades que podemos tener desde nuestra región para estudiar distintas posibilidades de fármacos. La verdad, esta opción del TEL me parece una muy buena opción para estudiar. Bueno, nosotros como estudiantes, o sea, al principio nos dirigimos a ver qué se está haciendo y entonces en base a eso acoplarnos a hacer. Entonces sí sería muy genial que en la universidad igual se inicien este tipo de estudios para que otros estudiantes sigan con esa corriente. Y bueno, mira, por Alex, último, sí, adelante. En esta parte en la que dijo de que ya en las fases más tardías no serviría el Caletra, sí tiene mucha razón, porque, o sea, en los estudios, en la mayoría que hemos encontrado, los aplican el Caletra en fases tardías. Y en casi todos los estudios concluyen de que tal vez si se empezara a hacer estos estudios clínicos en fases mucho más tempranas, tal vez incluso de prevención, ahí sí tendría una aplicación que sea favorable, pero bueno, hay que sopesar con los efectos adversos. Correcto, ya. Muy bien, entonces quedaremos acá. Yo quiero decir que solamente tengo yo un diseño desde los primeros días de marzo, casi cuando inmediatamente entramos en cuarentena. Uno de los brazos era la hidroxicloroquina más acitromicina, porque todavía no se sabía muy bien. Con Remdesivir no contábamos, ¿no es cierto? Entonces, otro era justamente la ivermectina, la nitazoxanida, el dióxido de cloro y este TEL, que yo lo reemplazo. Pero claro, uno siempre tiene miedo, ¿no es cierto? Y hubieran visto ustedes las opiniones y casi las amenazas, ¿no es verdad?, cuando uno se atreve. Las pedradas llovían de todo lado. Entonces, uno aprende también a mantener, qué sé yo, más confidencialmente. Pero esta tarde finalmente vamos a tener un coloquio casi nacional, en donde yo estoy presentando los justificativos de mi diseño. Una síntesis, obviamente. Y si eso va, y de hecho están invitados Alex y Marcela, que están interesados para poder investigar. Pero una cosa escalofriante que me ha pasado es, hay una noticia de que el gobernador con el director de sedes prácticamente a troche moche ya van a aplicar ivermectina más dióxido de cloro, dos supuestos antivirales. Vea, esas salvajadas no valen la pena. Está muy bien, pero yo lo conozco, es mi gran amigo el doctor Leaño, pero él, si actuara racionalmente, a ver, con este brazo de investigación de la universidad, llegaríamos a conclusiones, pero contundentes, ¿no es verdad?, pero muy aplicables. Yo voy a hablar con él, y si se concreta este estudio de 5 brazos, Alexis, tú estás invitado a participar para que podamos llegar a las conclusiones. Y la investigación es breve, muy breve.
Yo no quiero entrarme a resultados farmacológicos en los de estadio 3. Acá lo que quiero probar es el efecto antiviral. ¿Y cuándo lo voy a probar el efecto antiviral? En los primeros 3 días y punto. Si no logro el efecto antiviral en los 3 días, quiere decir que el fármaco no sirve. Porque si he aplicado y los fenómenos in vitro dicen que a las 24 o 48 horas se negativiza, in vivo tendría que lograr en menos tiempo porque hay otros factores favorables. Entonces, mi diseño concretamente se basa en que después de aplicar 72 horas tengo que hacer ya la primera prueba de negatividad. Si da negativo, otra prueba máximo en 7 días. A los 10 días llego a conclusiones y estaría presentando el informe del efecto antiviral de estos fármacos. Vean, pero yo no estoy entrando, ¿no es cierto?, ya a los efectos terapéuticos de esos que se ocupen, ¿no es cierto?, duran 3 semanas o más. Entonces, te voy a invitar, Alex, si es que concreto y logro la autorización para investigar. Hasta mañana, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Estaré pendiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, Hasta luego. buen día. Mañana continuamos el debate. Eso depende de ustedes, porque la clase magistral ya está en forma sincrónica. Pero si ustedes quieren... Es el jueves, doctor. Jueves y viernes. Ya, pueden retirarse, jóvenes. Les doy, ya terminó su clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor.